Primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 10, vamos a leer del 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pueden sentarse, amados hermanos. Recordemos que esta iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en el año 50-51, de acuerdo a los cronógrafos cristianos de la era del segundo siglo. Es decir, en el año 100 al 200 ellos establecieron fechas. Inclusive Justino Mártir escribió su obra Diálogo con Trifón, y ahí mismo dice: hace 150 años nació el Señor Jesucristo. Amén. Todos esos datos se mantienen y los teólogos organizan y nos pueden dar los datos específicos que nosotros mencionamos en las predicaciones. Pablo duró 18 meses allá en Corinto, en Hechos 18, del 1 al 17 lo dice. Y en el año 56 desde Éfeso escribió esta carta para darle respuesta. Recuerde el capítulo 7, verso 1, en cuanto a las cosas que me escribiste. Amén. En cuanto a las cosas que me escribiste, y habló acerca de la soltería, habló de las vírgenes, habló del matrimonio, habló del sexo dentro del hogar, dentro de la pareja. Ya esos textos, este capítulo 7 ya lo hemos leído. Luego el capítulo 8 se torna a la parte de los ídolos. Capítulo 8, verso 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. O sea, cambia de tema. Amén. Cambia de tema. Y en el capítulo 8 habla acerca de nuestra libertad que tenemos en Cristo puede afectar a cristianos débiles. Si usted lee en el verso 9, capítulo 8, verso 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Nosotros experimentamos la libertad en Cristo, pero hay personas que son débiles en la fe. Y a esas personas débiles en la fe, Pablo dice que hay que tener mucha prudencia, porque ellos se van a sentir ofendidos por cualquier cosa. Entonces, que si para mi hermano débil comer carne para él es pecado, entonces yo no la como, para que él no se ofenda. Y el apóstol Pablo dice en el verso 11: por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. O sea que Pablo está hablando de personas que están dentro de la iglesia, que por no tener un conocimiento pleno, por no tener una madurez plena, se puede perder por la eternidad. Entonces Pablo dice: por esos débiles, hágase débil a los débiles. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Verso 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer. La palabra caer en el griego es escándalo. En unas traducciones dice, en la de inglés, sobre todo inglés, dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión to be offended, es decir, estar ofendido. Amén. Entonces dice: no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aleluya. Un día un hermano iba para la predicación y no pude imprimir porque la impresora se me trabó. Entonces yo dije: ¿qué hago? Me lo llevo en la tableta. Y llevé la tableta para predicar, donde llevaba el mensaje, y obviamente llevé la Biblia. La tablet era simplemente para el bosquejo. Y ese día el poder de Dios descendió en la iglesia. Dios bendijo la iglesia de una forma tremenda. Pero había un hermano al final que estaba todo bravo conmigo. Su ceño estaba fundido y me esperó al final, y yo pues le sonreí. Dios le bendiga, hermano. Pensé que él también estaba bendecido, pero en un momento dice: hermano, quiero hablar algo con usted. Yo le dije: sí, amén, hermano. Hermano, yo no voy a criticar lo de la predicación, no fue una bendición en la iglesia, pero hermano, siento de parte de Dios decirle, hermano, que usted está mal delante de Dios. Y yo: uy, padre, ¿y eso? No, hermano, porque usted usa una tableta. Las tabletas las usan el diablo para traer pornografía y todo eso, y usted la trajo al púlpito, a un lugar sagrado. Ay, padre.
Hermano, y el hermano estaba ofendido. Entonces me vino el texto bíblico inmediatamente. Si tu hermano para él le es pecado comer carne, pues no la coma. Entonces yo le dije, amén, hermano, gracias, no lo vuelvo a hacer, le voy a explicar. Lo hice fue porque la impresora se me dañó. No, hermano, hermano, tranquilo, no hay problema, no lo hago. La Biblia me dice a mí, cuando le mencionó el texto, más se ofendió. Yo, ay, padre, no le hubiera dicho el texto. Entonces yo le dije, hermano, hay cosas que le traté yo de enseñarle. Yo le dije, hermano, ¿usted sabe antes cómo se predicaba la palabra? Le expliqué yo a él. Entonces, ¿usted sabe antes cómo se exponía el tema? ¿Cómo se exponía cómo se llevaba, en qué formato se llevaba la Biblia a las predicaciones? Y él dijo, no sé, hermano. Yo le dije, hermano, papel no existía. Le dije yo así, la imprenta fue inventada por Gutenberg en Europa hace muchos años. Le dije así. Pero antes se abrían pergaminos. Y los pergaminos eran de cuero, de papiros, etcétera. Entonces, cuando hubo el cambio de pergaminos a papel, la gente también tuvo esa impresión. Ahora, yo no voy a cambiar la Biblia en pasta, por un celular o una tableta, porque no es lo correcto. Amén. Pero eso no me va a hacer pecar, hermano. Pecar es lo que contamina, lo que sale del corazón. Y le cité Mateo capítulo 15. Amén. Bueno, el hermanito no, se fue enojado. Gloria a Dios. Entonces, pues yo traté con mucho amor de explicarle, pero estaba enojado. Amén. Y él seguirá pues con su pensamiento. Amén. Pero no es pecado, hermano. Amén. Llegar a una situación que le llegue uno a pasar. Gloria a Dios. Pero el capítulo 8 dice Pablo que nuestra libertad puede afectar a cristianos débiles. Entonces uno, por el amor al débil, amén, es bueno no ofenderlo. Nuestra libertad, en el capítulo 10, en el capítulo 9, Pablo habla de que tenemos libertad. Nótese que en el verso 9, capítulo 8, verso 9, habla de la libertad. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de otros. Amén. Pero en el capítulo 9 habla de no ser tropezadero para mí mismo. Amén. Esa libertad. ¿Y por qué? Y Pablo explica que aunque él tiene muchos derechos como apóstol, amén, él tiene que golpear su cuerpo, ponerlo a servidumbre en esta carrera. Dice en el verso 26 al 27. Así que yo de esta manera, capítulo 9, verso 26 27. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Quiere decir de que a pesar de que uno tenga libertad, uno tiene que someter estas pasiones, esta carne, este cuerpo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora pasamos al verso 10, porque él dice, yo mismo vengo a ser eliminado. Y expande la idea principal que está en el capítulo 9. Todos a la verdad corren en una carrera, pero uno se lleva el premio. Amén. Y expande quiénes eran los que corrieron la carrera en el pasado. El pueblo de Israel, capítulo 10. Hasta alabamos al Señor. Amén. Porque y expande que corrieron la carrera, pero fueron eliminados. Amén. El capítulo 10, vamos a leerlo, por favor, el verso 1. Hay un conector. En griego es gar. Y gar es ¿por qué? ¿Sí ve? Porque no quiero, hermanos. Amén. Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuánto alabamos al Señor? El tema para hoy es, aunque todos reciben la gracia de Dios, no todos serán salvos. O aunque todos experimenten la gracia de Dios, no todos van a ser salvos. Es decir, la gracia de Dios, la libertad que Dios nos ha dado, tiene sus límites. Amén. Nosotros alabamos al Señor. Y Pablo dice
no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Cuando él dice que para eso él se abstenía en esa lucha, golpeaba su cuerpo, lo ponía a servidumbre para no ser eliminado. Y entonces expande la idea de quiénes fueron eliminados en el pasado, para luego aplicarla al tiempo presente. En el verso 1 habla de nuestros padres, del pueblo de Dios que salió de Israel. Ese pueblo que en unidad experimentó los beneficios de la gracia de Dios. Amén. Ellos todos experimentaron. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los que salieron de Egipto, que estuvieron, el pueblo de Israel estuvo 400 años. Estamos hablando del año 1400 antes de Cristo. Amén. 1440 antes de Cristo. Porque ellos estuvieron 400 años en Egipto. Ellos, antes de salir, hermanos, ellos recibieron una visitación de Dios. Dios los visitó. Y antes de salir, ellos comieron el cordero pascual. Éxodo capítulo 12. Amén. O sea que ellos, antes de experimentar la libertad, ellos tuvieron fe en la sangre del cordero inocente que iba a morir por ellos. Porque el ángel de la muerte iba a pasar en la última plaga e iba a matar a todos los primogénitos. Pero la sangre que estaba rociada en los dinteles de las puertas indicaba que ahí ya había muerto un inocente por ellos. Y el juicio de Dios no entraba en esa casa. ¿Cuánto alabamos a Jesús? Ahora, Pablo dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora, si usted lee la otra parte, el verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube se repite. ¿Sí ve? Todos estuvieron bajo la nube y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. La nube, qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Todos estuvieron bajo la nube. Es decir, cuando ellos toman la Santa Cena o el Cordero Pascual, que en las instrucciones decía, los hombres cíñanse la ropa. Es decir, tenían que cruzarse su ropa por las piernas y comerlo así, porque en cualquier momento era la orden de la salida. Tenían que estar listos. Amén. Eso es un claro ejemplo para la iglesia, que la iglesia también tiene que estar ceñida de los lomos, porque en cualquier momento es nuestra salida de este desierto, de este mundo, a la patria celestial. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pero todos, cuando salieron y de una vez la nube se posa sobre ellos, saliendo de Egipto. ¿Cuánto alabamos al Señor? Todos estuvieron bajo la nube. La nube era la guianza de Dios en el día y en la noche. Vamos a Números capítulo 9, del 15 al 23. Alabanzas a Jesús. Números capítulo 9, del 15 al 23. Qué precioso es el Señor. Mira, hermanos, ellos experimentan lo que es el Cordero Pascual, que después no lo volvieron a tomar. 40 años sin tomar la Santa Cena. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Así hay muchos dentro de la iglesia. ¿Y por qué? Moisés no se la dio porque no estaban preparados. Porque el siervo de Dios no le puede dar la Santa Cena a alguien que no está dignamente. Amén. Fue 40 años después cuando Josué entra con el pueblo a la tierra prometida y la toman en Gilgal. ¿Se acuerdan? Capítulo 9, verso... Estamos en Número 9, verso 15. Dice la escritura, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Amén. El mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y el mandato de Jehová acampaban todos los días de la nube
que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Así sucesivamente, para resumir. Para que usted pueda entender, Dios estaba en esa nube, hermanos. Y esa nube los estaba guiando a ellos. Cuándo moverse, cuándo detenerse. Alabamos al Señor. Y esa nube no ha cambiado, amados hermanos. También está sobre el pueblo de Dios. Esa nube es el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos ellos son hijos de Dios. Y si la nube se posa, nosotros también reposamos. Pero si la nube empieza a moverse, nosotros también nos empezamos a mover. ¿Cuánto le damos al Señor? Así es que si alguien ve que la nube está posada y el pueblo está posado y no se ha movido, entonces no diga nada. No diga: uy, es que no se mueve esa iglesia, uy, es que ese pastor no se mueve. Cuidadito, porque es la nube la que está guiando. Y no resulte usted juzgando a la nube, que es el mismo Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia no se quiere mover, levanta una persecución el Señor y lo saca. Así hace Dios, hermano. Porque la obra no es nuestra, es de Dios. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Dios mismo estaba en la nube guiándolos a ellos. Vaya a Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Qué precioso es el Señor. Amén. Mire, ahí todavía no habían cruzado el Mar Rojo, en Éxodo 13. Y la nube apareció. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Sí ve que era Jehová quien estaba en la nube? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Qué precioso, hermanos! Experimentaron la nube. Qué lindo, ¿cierto, hermanos? Que es experimentar la nube la que nos guía. ¿Sabe que cuando nosotros salimos de Egipto, la nube también se posó sobre nosotros y nos guiaba, hermanos? No necesitábamos que el pastor nos dijera qué teníamos que hacer, cómo vestirnos, cómo entretenernos, qué comer, qué no comer, qué tomar, qué no tomar. La nube nos estaba guiando, hermanos. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Qué lindo. Dios mismo, el Espíritu Santo, Jehová, el Espíritu Santo, estaba ahí en esa nube, guiándolos. Y dice la Escritura que los guió. ¿Y sabe cuál fue la primera guianza que hizo Jehová, el Espíritu Santo, al pueblo de Israel? Llevarlos ¿a dónde? Saliendo de Egipto, a ponerlos entre la espada y la pared, entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Eso hace la nube, hermanos. Eso hace el Espíritu Santo. Hay momentos de que Dios lo pone a uno entre la espada y la pared, a ver qué reacción va a tomar. Cuando alabamos al Señor. De por sí Dios trajo al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto para probarlo en el desierto. Como Dios sacó la iglesia del desierto, de la esclavitud, del pecado de Egipto, para probarnos. Y estamos caminando, la iglesia está caminando, pero se está conociendo a sí misma. Y se está dando cuenta. Mire, el Señor le dio la radiografía a la iglesia. ¿Sabe qué le dijo en Mateo capítulo 7, verso 14? Le dio este diagnóstico. Le dije a la iglesia: si vosotros siendo malos
Está hablando de la iglesia que es adoptada por el Señor, que es redimida. Y el Señor dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Si vosotros siendo malos, es que somos malos, hermanos. Esa es la realidad, ese es el diagnóstico de Dios. Ay, no, yo soy bueno, yo no soy como ese publicano que es un ladrón, adúltero. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo. Mencionando el yo está más mal, hermano. ¿Cierto que sí? Y el pueblo de Dios lo sacó de Egipto para mostrarle lo que había en el corazón de ellos. Deuteronomio capítulo 8 dice que recuerdes el camino por donde anduviste. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Me gustaría que usted lo leyera. Alabanzas a Jesús. Verso 2, Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué lo trajo al desierto? Para afligirte. Ay, pero es que a la gente no le gusta que Dios lo aflija, hermanos. Dios, hermano, a la carne no le gusta que Dios lo aflija, hermano. ¿Cierto que sí? La carne quiere estar ahí, hermano, que le hablen bonito, que le digan bonito. ¿Cierto que sí? Que lo pongan bonito. Pero mire, Dios lo trajo uno para afligirlo. ¿Y por qué para afligirlo? Porque es que usted y yo no somos perfectos, hermano. Tenemos tantas cosas en nosotros que ni las conocemos. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cierto que sí, hermanos? ¿Cierto que sí? Estamos en el desierto, hermanos. La iglesia está en el desierto también, hermanos. Amén. Y llegan situaciones y momentos duros donde Dios nos aflige para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Le vamos a servir a Dios o no? Aleluya, amén. Llega un momento, hermano, de que alguien nos va a ofender, nos va a lastimar, nos va a insultar. ¿Qué hay en su corazón? ¿Está el amor de Dios? Si va a amar a vuestros enemigos, si va a orar por los que os ultrajan y os persiguen, si va a bendecir a los que os maldicen, o va a sacar el santanderiano. Aleluya. Ahí tenemos la opción, hermano. Son cosas que pasan. Amén. Te trae en el desierto para probarte. La Biblia dice claramente que el crisol prueba el oro y la plata. Así Dios también prueba el corazón del hombre. De hecho, la primera carta de Pedro es una carta de prueba. Dice: vuestra fe tiene que ser probada, mucho más valiosa que el oro. Y Dios la prueba. ¿Qué hay? Amén. Aleluya. Y le va a poner unos milloncitos ahí en la mano. ¿Qué va a hacer? ¿No los va a reportar? Amén. Se los va a embolsillar y no va a registrar la contabilidad. Amén. Es una prueba y muchos caen, hermano. ¿Cierto que sí? Dios nos ayude. Le va a traer una muchacha muy simpática que le va a decir a usted: muy guapo, cuando usted no lo es, o cuando yo no lo soy. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a sonreír? ¿Le vamos a pedir el número telefónico? Para probarte. Y así sucesivamente. Ahí me quedaría yo todo predicando, pero vamos a desarrollar el tema. Alabamos al Señor. Para probarte si en verdad amas a Dios, vas a obedecer sus mandamientos, ¿sí o no? ¿Cuánto alabamos al Señor? ¿Cuánto alabamos al Señor? Dios los guió y, ¿sabe? Los puso entre la espada y la pared, porque la nube los guió y los puso allá. Amén. Ahí en medio del ejército de Faraón y en medio del mar. O sea, es decir, en medio del mar y el ejército de Faraón. No en medio del mar, sino en medio de los dos. Los acorraló, los encerró. Y llega el momento en que Dios nos va a encerrar en nuestra vida espiritual, hermanos. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 14. Qué precioso es el Señor. ¿Y quién hizo eso? La nube. Éxodo 14.
del 19 al 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, las espaldas de Israel. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? El Espíritu Santo nos va a guiar, hermano, a ponernos entre la espada y la pared. ¿Sabe? Yo no critico al pueblo de Israel como decir, uy, esos maleados pecaron contra Dios, fornicaron, adulteraron. Porque qué tal que yo estuviera viviendo allá, qué tal que yo fuese caminando con ellos. Amén. ¿Será que nos sujetaríamos a las leyes de Dios? Donde tocaba llevar una estaca cada uno, y cuando hiciera su necesidad abrir un huequito y tapar, hasta eso tocaba obedecerle a Dios. ¿Será? Entonces no juzguemos a nuestros padres, porque de pronto nosotros seremos peores que ellos. Dios nos ayude, ¿cierto, amados hermanos? Y dice, todos pasaron el mar. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es decir, la nube los guió y todos pasaron el mar. Ellos iban pasando y la nube iba sobre ellos. La nube no se apartó, hermanos. Se apartó en un momento para defenderlos, pero después volvió al lugar. Y luego después la nube, quien realmente es la labor del Espíritu Santo que guía a toda verdad y nos guía a los hijos de Dios, los guió a todos al bautismo de Moisés. Verso 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, en el liderazgo de Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, el mar estaba con paredes a los lados y la nube estaba sobre ellos. Es decir, fueron sumergidos. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Gálatas 3:27 dice que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos. Amén. Ellos fueron revestidos. ¿Cuánto hablamos del Señor? Del mar y de la nube. En la nube y en el mar ellos fueron bautizados. ¿Y para qué? Para que después de que salieran de ese lugar, anduviesen en una nueva vida. Mira el proceso de la salvación tan precioso. Primero, antes de tener la libertad, tuvieron un encuentro con la muerte, con el sacrificio, con el Cordero de Dios, con el juicio que llegó a Egipto. Después de que ellos tienen el encuentro con la sangre del Cordero, la nube se posa y los dirige hacia el lugar del bautismo. Amén. Alabamos al Señor. De igual manera, los amigos que han creído en el Evangelio han venido a los pies de Cristo, a la sangre de Cristo, y luego el Espíritu los guía al bautismo. Alabamos al Señor. No puede un cristiano decir soy salvo si el Espíritu Santo lo ha guiado al bautismo y él no ha querido bautizarse. Marcos capítulo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y el bautismo es un compromiso para morir a la vieja criatura. Romanos 6:4 lo dice así. Amén. Somos sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, para que cuando salgamos de las aguas andemos en vida nueva. En vida nueva. O sea que lo de Egipto se quedó allá en el mar rojo, porque la nube los arropó a ellos. El mar arropó a sus capataces, a sus verdugos, a sus señores, los que sometieron al pueblo.
Y salieron ellos del agua libres. Porque quien los gobernó y los sometió quedaron sepultados en las aguas. Amén. Y cuando una persona es bautizada, hermano, allá se quedan el pecado, los señores, las costumbres perversas, malas que nos esclavizaban. Sepultadas en el agua, hermanos, para andar en una vida nueva. No puede usted ir a las aguas bautismales y volver a las costumbres de Egipto. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremenda experiencia la que experimentó el pueblo, ¿cierto, hermanos? Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Después de ese bautismo, todos temieron y todos creyeron a Jehová y todos creyeron al siervo de Jehová. Éxodo 14, verso 31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. El pueblo temió y creyó. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Esa fue la labor del Espíritu Santo. Y continuó guiándolos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les habló en el desierto. Ahora, la labor del Hijo de Dios. El Hijo empezó a sustentarlos a todos en el desierto. Sí. El verso 3 y 4 dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, el Hijo de Dios. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Qué lindo es el Señor. O sea, Dios los sacó de Egipto. Fueron sepultados a su antigua vida en el Mar Rojo. Y en el desierto empezaron a caminar en una nueva vida. Pero Dios empieza el proceso mostrándole a ellos cuán rebeldes ellos eran. Lo mismo pasa con nosotros. Estamos en la iglesia y en la iglesia el Señor nos muestra cuán rebeldes somos nosotros. Qué triste y es lamentable, hermanos, pero eso ocurre, hermanos. Hasta alabamos al Señor. Bendito sea Jesús. Y empieza el Señor a sustentarlos. Comían del maná, bebían del agua. Pero el apóstol Pablo dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero la bebida que ellos tomaron y el alimento que ellos comieron era física, era palpable. ¿Por qué dice Pablo espiritual? Amén. Porque ellos experimentaron, aparte del maná y aparte del agua que salía de la roca, que era física, ellos experimentaron el maná del cielo, que era la palabra de Dios. Ellos experimentaron la presencia de Dios, que era el agua de vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando ellos salieron del Mar Rojo y empezaron a caminar por el desierto, la primera prueba fue esa: sed. Empezaron a tener sed. Y empiezan ellos a conocerse. Se amargaron. Le echaron la culpa a Moisés. Amén. ¿Cierto que sí? Y siempre el que anda mal siempre busca un culpable. Amén. Pobre Moisés, casi lo matan en el desierto varias veces. Eso lo vamos a hablar después. Bendito sea el Señor. Pero él oró a Dios y Dios le dijo que se acercara una piedra y la golpeara. La piedra no había botado agua por primera vez. Era la primera vez que iba a botar agua. Y Dios ordenó en Éxodo 17, por favor. Mire, yo quiero que usted vea para que se dé cuenta de algo muy importante. Una lección tremenda. Éxodo 17. Éxodo 15 es el cántico. Éxodo 16 es el maná. Éxodo 17 es el sustento del agua.
Éxodo 17. Vamos a leer, mire. Leemos el verso, la peña de Oreb, verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. Amén. Aleluya. Es decir, Dios le dijo a Moisés: yo estaré sobre esa peña. Ahora usted tiene que golpear la peña, herir la peña, y la peña va a brotar agua. Qué tremenda tipología de Cristo, hermano, en la cruz del Calvario. Porque Cristo fue golpeado una sola vez, un solo sacrificio, hermanos. Él fue muerto una sola vez. Y Juan dice que cuando la herida fue hecha en el costado, yo vi cuando salió sangre y agua. ¿Cuánto alabamos al Señor? Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después del juicio. Asimismo Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuánto alabamos al Señor? No se puede golpear la peña de nuevo, hermanos. Porque golpear la peña de nuevo, como dice en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que fueron iluminados degustaron de los dones de Dios, del poder del siglo venidero y de la buena palabra. Es imposible que estos que un día fueron salvos y recayeron, es imposible que ellos sean renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Es imposible. No se puede crucificar al Hijo de Dios de nuevo. ¿Estamos, hermanos? Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Cristo se les manifestó allá, el Hijo de Dios, en esa peña de Oreb, y fue golpeado. Cuando Moisés golpea esa peña, el Hijo de Dios, que sabía que él iba a ser crucificado, experimentó en su conocimiento anticipado el sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces alabamos al Señor. Alabanzas a Jesús. Bebían de la roca espiritual que los seguía, comían del alimento espiritual que los seguía, el maná. Y Jesús dijo que Él era ese maná. Es más, Él multiplicó los panes y los peces simplemente para que entendieran de que Él era el verdadero maná dado en el desierto. Él era la palabra de Dios. Amén. Pero esta gente quería satisfacer era su carne. Por eso cuando vinieron a Él, ¿se acuerda que el Señor no tomó ninguna barca? Porque la barca que había la tomaron los discípulos, y el Señor se fue al monte a orar. Y después de casi 6 a 9 horas de oración, en la cuarta vigilia, tercera vigilia, algo así, dice la Escritura que Él descendió del monte y empezó a caminar sobre las aguas, y se reunió con sus discípulos en medio del lago, y luego llegan a Capernaum. Al otro día en la mañana, ellos: ¿dónde está Jesús? Solamente había una barca y Él se quedó orando, no lo vemos. Y agarran otras barcas y se van. Y llegan al otro lado y le dicen: maestro, ¿cómo llegaste aquí? Tremendo, ¿cierto, hermanos? Y sabe que el Señor no le respondió a ellos de acuerdo a sus caprichos. Porque nosotros somos caprichosos, ¿cierto que sí? Queremos que las cosas se hagan como yo diga, como yo quiera, ¿cierto que sí? Y el Señor no le respondió. El Señor no le dijo: bueno, después de orar me vine y el Espíritu me guió y caminé sobre las aguas y llegué acá. No. ¿Sabe que el Señor les discernió? Les discernió su capricho. Ustedes me buscan por más pan y más peces. Qué tremendo, hermanos. Amén. Qué tremendo que Dios no nos responde de acuerdo a nuestros caprichos, y nos discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, y tiene que hablarnos palabras que en ocasiones nos ofenden. Uy, eso fue ofensivo para ellos, porque les dijo interesados. Amén. Interesados. Entonces hablamos al Señor. ¿Sabe que así actúa el Señor? El Señor, cuando ve que una persona no se arrepiente en algo, en vez de hablarle amablemente, lo ofende. Sí, la Biblia dice en Mateo capítulo 13, citando Isaías capítulo 6,
Cegó los ojos de ellos para que no vieran. Cerró el corazón el oído de ellos para que no entendieran. ¿Y por qué el Señor hace eso? El Señor lo hace sencillamente, hermano, porque como no quieren arrepentirse, más los endurece Dios. Porque el único medio que Dios le da es arrepentimiento. No hay otro, no son obras, es arrepentimiento. Y si no, siéntanse ofendidos. Y el Señor empezó a ofenderlos. Ustedes me buscan solamente por pan. Nuestros padres comieron maná que dio el desierto. El Señor le dijo, sí, ellos comieron, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Yo soy la verdadera comida que descendió del cielo. Qué tremendo. Él estaba en el desierto dándole alimento al pueblo. Pero el pueblo no entendió que era Dios. Amén. Y el Señor lo siguió ofendiendo. Y Él les dijo, si ustedes no comen mi carne, no beben mi sangre, no tienen vida en sí mismos, se van a perder. Uy, eso es ofensivo para un judío. ¿Cómo así nos vamos a volver antropófagos o caníbales? ¡No! ¿Tomar sangre? ¡No! Eso es ofensivo para un judío, hermanos. Pero es que el Señor no nos habla conforme a nuestros caprichos. Y en ocasiones eso ofende, hermano. Porque dice la Biblia que desde aquel entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Y el Señor dijo, a ustedes también esto los ofende, pues pueden irse. Es que el Señor no depende del hombre, hermanos. Dijo alguien, si se siente muy grande, vaya para el cementerio y se dará cuenta que ellos también eran grandes y el mundo sigue igual. Amén, hermano. No somos, hermano, Dios no depende de nosotros. Hechos 17 dice claramente, Dios, como si Él fuese honrado por manos humanas, como si Él necesitase de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él no necesita de nosotros. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Y esta gente no entendió que era el Señor que los estaba alimentando. Para que toda palabra que salga de la boca del Señor, dice la Escritura, el verdadero sustento era la palabra, hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y eso pasa hoy en día nosotros también, amados hermanos. Sí, porque Dios nos sustenta económicamente. Y debemos darle gracias al Señor porque Él nos provee. Pero ¿qué si el Señor dejara de proveer? Me voy a amargar, me voy a descarriar, voy a culpar a todo el mundo. No solo de pan vive el hombre, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Agárrase de la palabra, de las promesas, las que dice que no te dejaré ni te desampararé, que los que buscan a Jehová, dicen, no tendrán falta de ningún bien, que Él es tu sustentador. Hermanos, los que hemos pasado por momentos duros y nos hemos aferrado a esa palabra, hemos entendido eso. Pero el que no ha querido pasar por ese desierto, no lo sabe, no lo ha experimentado. Aunque todos experimentaron los beneficios de la gracia de Dios, como fue la libertad de Egipto, la guianza a la libertad, como fue la guianza al bautismo de Moisés, como fue el sustento del Hijo de Dios en el desierto, aunque experimentaron todo eso, amén, no todos entraron a la tierra prometida, no todos fueron salvos, hermano. Vamos a leer el verso 5, 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aunque todos experimentaron los beneficios de la gracia de Dios, libertad de Egipto, bautismo y sustento, solo Josué y Caleb no fueron eliminados. Voy a leer Biblia de las Américas. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Y por qué no se agradó? Aunque todos experimentaron la gracia de Dios.
Se da cuenta, amados hermanos, que el hecho de que uno experimente la gracia de Dios no quiere decir de que uno está aprobado por parte de Dios. Por eso hay muchos predicadores que se confían que el hecho de que hablan lenguas, se sacuden y el pueblo se mueve y dice: yo siento la gloria de Dios. Se confían que porque sienten la presencia de Dios están aprobados delante de Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos, mire, profetizamos, y para eso necesita el Espíritu Santo. Pero eso no es garantía. Sansón él creía que por el hecho de que podía levantar las puertas de una ciudad, matar 1000 filisteos, hermano, por el hecho de que él podía matar leones, hermano, él estaba aprobado por Dios. No, dijo, no sabiendo que Dios ya se había apartado de él. Dios se puede apartar de uno, amados hermanos. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Porque aunque todos ellos experimentaron las bendiciones de esta gracia, Dios no se agradó de todos. Como hoy en día, hermanos, en la iglesia. Pueden haber muchos dentro de la iglesia y todos experimentan la unción de Dios, todos experimentan la palabra buena, los poderes del siglo venidero, hermano. Todos son participantes de las experiencias con Dios. Pero Dios no está agradado de todos. Por eso aquí lo más importante no es agradar al hombre, amados hermanos, sino a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado delante de Dios. Que Dios lo apruebe a uno. Eso es lo que uno le debe poner diligencia, hermano. Procurar con diligencia. Pero hoy la iglesia está más afanada y turbada por procurar con diligencia volverse rica, multimillonaria. Yo publiqué lo que un hermano publicó, que el problema, y le he dañado a la oración de muchos líderes, es que quieren enriquecerse, encontrar honra y fama en este mundo, donde el Señor Jesús fue humilde y pobre. Si cuando Él se encarnó, Él no buscó el palacio de Herodes, ni la mejor clínica para nacer. Buscó una pesebrera. Si estuviésemos en la época de Jesús, en su nacimiento, iríamos allá a la pesebrera sin importar la moñiga de vaca. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? El pueblo anda preocupado y procura con diligencia es estar arriba, hermano. Vivir como reyes, como Señor, cuando Él fue el siervo de todos. Es más, los discípulos estaban peleando: cuando vengas en tu reino, permita a mi hijo sentarse uno a la derecha, otra. Y el Señor le regañó a la mamá de los hijos de Zebedeo. Le dice: los reyes de esta tierra ejercen poder, se matan por esas posiciones, esas potestades, pero vosotros no será así. Si alguien quiere ser grande, tiene que ser el servidor de todos. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Servidor de todos. Yo me acuerdo cuando el hermano Andrew me dijo un día: pastores, cómplices. Y yo fui a la habitación. Me dice: póngame las medias, por favor. Es que la barriga no me deja. Por lo que le da gordito. Amén, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Rodilla en tierra. Amén. Poniéndole las medias a otro siervo de Dios, amarrándole los zapatos, y siempre se lo hacía. ¿Cuál es el problema? Amén. Llevo 24 años sirviéndole al Señor y todavía sigo haciendo aseo en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Amén. Todavía sigo lavando los baños, recogiendo los papeles. ¿Cuál es el problema? Bendito sea Jesús. Procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios, no delante del hombre, hermanos. Porque delante del hombre, que procura con diligencia presentarse aprobado delante del hombre, busca la mejor ropa. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Y eso se mete hasta en deudas
para meterse en un carro y aparentar de que él es millonario para que me aprueben dentro de la iglesia y me digan, yo también pertenezco a ese club, la élite. No, hermanos, si el más grande de los grandes entró en un burrito. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermanos. Si ve que tan lejos estamos, tan lejos estamos. Y me incluyo, amados hermanos, porque esto no es juzgando a nadie, porque esto es, ahí caemos todos, hermanos. Dios tenga misericordia, hermano. Nos ayude el Señor a ser como Él. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios tenga misericordia y nos ayude, amados hermanos. Pero este evangelio de hoy en día ha llevado a la iglesia a esa prepotencia, a esa altivez. Amén. Y por eso es que se comen, dice el apóstol Pablo, unos a otros por posiciones. Amén. Hasta nosotros los siervos, hermanos. Uy, hermano, porque hay un lugar estratégico, una iglesia estratégica y hay vacante, hermano, cada quien mira por sus intereses. Y ni siquiera el interés de Dios ni de las almas. Parece que como que vieron el manto del Señor Jesús allá en la cruz y parecen como soldados romanos allá a romperlo cada uno. No, no lo rompa, mejor echemos suertes. ¿A quién cae? Parecen aves de rapiña, como dice Mateo 24, donde estuviera el cadáver, allá estarán los buitres. Parecen buitres. Eso le duele al Señor, hermanos. ¿Y por qué? Porque no procuran presentarse delante de Dios aprobado, sino delante del hombre. Delante del hombre. Procura con diligencia, amado hermano, que Dios lo apruebe, que Dios me apruebe todos los días, porque en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir y los aprobados son los que se van. Conoce Jehová los que son suyos, dice la Biblia. Hermano, el Señor no se va a llevar a alguien que está aprobado por el hombre y desaprobado por Dios. Entiéndalo, amados hermanos. Seguimos. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. No se agradó. Quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué quedaron postrados o tendidos en el desierto? Porque a pesar de haber creído a Jehová, amén, no se mantuvieron o retuvieron hasta el fin esa misma fe o confianza que tuvieron al principio. El escritor de Hebreos dice la causa por la cual ellos cayeron en el desierto. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Ellos tuvieron confianza en Dios al principio, pero no mantuvieron o no retuvieron hasta el final esa confianza. ¿Cierto que sí? Decía un predicador, los predicadores oraban, ayunaban, vigilaban. No, es lo hago ahora, lo vivo ahora. Y Dios no se agradó de ellos porque no retuvieron esa misma confianza, esa misma fe. Porque ellos estaban contentos cuando vieron esos milagros, cuando vieron ese respaldo de Dios. Pero cuando vino la prueba en el desierto, se desmotivaron. O sea, es que, hermano, mientras haya aire acondicionado, ¿cierto que sí? Y un lugar bonito, ay, todo el mundo alaba. ¿Qué tal que nos dañara el aire? ¿Qué tal que vinieran los tiempos de racionamiento de luz eléctrica y no pudiésemos usar aire? ¿Vendríamos a la iglesia? ¿Nos gozaríamos igual? Sí, ve, amados hermanos. En Trinidad y Tobago había una persona que se notaba que no agradaba a Dios. Pero ella decía que agradaba a Dios. ¿Y Dios qué nos hizo? El dueño del apartamento no nos dejó hacer cultos en el apartamento. Entonces el único lugar donde veíamos viable, porque no podíamos hacer cultos en ningún otro lado, era debajo de un árbol. Uy, eso, no, ya no voy. Ya llegó. Y eso hacía calor. Y allá Dios nos daba, el Espíritu Santo se movía y ella se alegraba.
Pero el día que empezó a llover, hermano, ay Señor, se le fue la alegría. Y empieza a murmurar, ay, no me gusta eso. ¿Cómo el pastor nos va a traer acá? Y yo con un palo, con el palo de la escoba así, teniendo el agua porque se iba a caer esa lona, y predicando con esta mano así. Dios usó esa experiencia para que ella se saliera de la iglesia. Y cayó postrada, diríamos nosotros, en el desierto. Amén. Porque Dios no se agrada, amados hermanos. O sea, realmente no fui yo no lo hice de mala intención, fue el único lugar que Dios proveyó, pero así Dios lo permitió, hermanos. Cayeron postrados. ¿Y por qué? Porque no retuvieron esa misma fe, esa misma confianza, ese mismo gozo, aún en medio de la prueba, aún en medio del desierto. Hay que mantenerlo, hermano. Sí, hermanos, por fe andamos, no por vista, no por emociones. Si hay mire, Job era un hombre de Dios que con o sin dinero le sirvió al Señor. Él le dijo a su propia mujer: hemos recibido de Dios el bien, no hemos de recibir el mal. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios nos guarde. Yo esta semana tuve una reunión con una familia y les dije claramente por la palabra: cuando ustedes estaban en problemas financieros, se humillaron delante de Dios, buscaron de Dios. Y eran humildes, eran sencillos. Pero ahora que empezaron a ser prósperos y empezaron a crecer, se les ha olvidado dónde estaban antes. Yo le dije: cuidadito, porque Dios les puede quitar eso y los puede humillar de nuevo. Eso hace Dios, amados hermanos. Cuidado. No tentemos a Dios, seamos agradecidos. Pero el pueblo de Israel no agradeció. Antes Dios les salió debiendo a ellos. ¿Y por qué? Porque no retuvieron esa misma fe hasta el final. La fe de Job la retuvo. Dice: aunque me matare, dice, no la soltaré. Mi integridad la tengo ahí asida en mi mano. Amén. Y hermano, el pueblo ¿y sabe por qué? Porque cuando oían la voz de Dios, ellos le cerraron el corazón a Dios. Por eso, porque la fe, la confianza y la fe viene por el oír la palabra. Y Dios no se agradó de la mayoría porque ellos endurecieron a la voz de Dios. Lea el verso 15 y 16 de Hebreos 3. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Endurecieron el corazón. Y llegan al punto que ya dudan del siervo. Eso no es la voz de Dios, eso es él echándomelas. Qué triste y lamentable, amados hermanos, que ya no miran al Señor. Si el hombre de Dios no estuviese en comunión, estuviese en pecado, diga: es el hombre, es el mismo diablo que está detrás de él. Pero si el hombre de Dios está santificado, está lleno de Dios y el Espíritu Santo está hablando, no tiente a Jehová Dios. Sí, amados hermanos, el pueblo de Dios cayó en ese pecado. Me tentaron, amados hermanos. Porque yo les digo algo, hermanos: si yo estoy bien, a mí pueden decirme hasta mico, que mi confianza está en Dios. Amén. Pueden decirme hasta mico. ¿Seguro? Pueden decirme ladrón, pueden decirme... Entonces, yo me acuerdo cuando un siervo de Dios me venía todo triste y me dio una noticia fuerte contra mí. Tenía que decírmela. Amén. Y yo: pasó esto y esto y esto. Y yo sonriendo le dije: gloria a Dios, porque yo no soy así. Y Dios es testigo. Y sentía yo la presencia de Dios. Gloria. A mí lo más importante es lo que diga Dios de mí. Amén. Si estoy aprobado por Dios. El día que no sienta a Dios, me tengo que desesperar y como David decir: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuelve el gozo de tu salvación. Aleluya.
Y ese siervo de Dios se dio cuenta de que era verdad. Porque pusieron la lupa en mí como se les ordenó. Y no encontraron esas faltas por las cuales me acusaron. Ya han pasado los años. Y gloria a Dios. Amén. Hasta alabamos al Señor. Pero el pueblo, por haber endurecido el corazón a la voz de Dios, por eso fue que pecaron. Igualmente hoy en día, hermanos, yo le dije a la iglesia y se lo dije a ustedes, hay momentos en que el Espíritu Santo se enfoca en una persona y sin yo saberlo, no he averiguado su vida, y el Espíritu Santo empieza y dele y dele y dele. Amén. Si la persona le cierra el corazón a la voz de Dios, va a ver es al pastor y hasta se ofende con uno. Pero no es uno, hermano, delante de Dios lo digo. Porque si yo hablo en mi propio sentimiento, echándola, tendré problemas contra Dios. Y Dios me va a castigar. Amén. Cuando la iglesia, cuando el Señor está dentro de la iglesia, hermano, Él nos habla. A todos nos habla. A todos, inclusive a mí. Yo he tenido que bajarme de este púlpito y pedirle a Dios misericordia por mi vida. Amén. Porque Dios sabe, hermano, nuestros corazones. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él, que vamos a dar cuentas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Alabanzas a Jesús. Pero el pueblo no quiso, hermanos. Mire, el pueblo empezaba, hermano, con eso empezaba a murmurar y Dios empezaba a hablarles y ellos se ofendían, hermano, cerraban su corazón. ¿Y con quiénes estuvo? Verso 17, Hebreos 3. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Cayeron en el desierto. Dios se disgustó porque habían pecado. Es que, hermano, nosotros somos tan malos que no aceptamos el pecado, siempre culpamos. Somos como Adán, la mujer que me diste. Y luego Eva, la serpiente me engañó. Porque cuando uno anda mal, no acepta su responsabilidad, siempre y cuando no se arrepienta. Pero cuando el Espíritu lo convence a uno, así como Natán le habló por el Espíritu a David, y tú eres ese hombre, él va a decir, he pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Lávame más y más de mi pecado, límpiame de mi maldad. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Hermanos, si hay gente que está en pecado en la iglesia y no quiere apartarse de X o Y pecado, Dios está disgustado, hermanos. Dios se disgusta, hermanos. Si usted por escondidas por ahí, mire, enfoquémonos 3 áreas por las cuales algunos siervos de Dios salen de su ministerio. Las 3 Fs: falda, fortuna y fama. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Si en una de esas 3 áreas le estamos fallando a Dios, hermano, y no queremos arrepentirnos, Dios se disgusta. Porque la falta no es solamente caer en adulterio. Si alguien está codiciando a la mujer del prójimo, está viendo pornografía, está cometiendo adulterio en su corazón. Y si no quiere apartarse de esa pornografía, hermano, Dios está disgustado. Y por eso cuando venga a la iglesia, el Espíritu Santo lo va a reprender. Él no lo va a felicitar por eso. Así es que no mire al pastor, porque yo ni sé su vida. Yo no le reviso su celular. Usted sí puede revisar el mío si quiere. Amén. Falda. Si tiene por ahí una escondida, si le está piropeando por ahí a una, y el Espíritu viene a la iglesia, ay, contento como Ananías y Zafira, ay, no pasó nada, y el Espíritu ya le hablaba a Pablo, a Pedro. Hermano, es que cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, Él la purifica, Él la santifica, Él la prepara para el cielo. Cuando ya no está, eso se habla bonito, hasta el pecado, hasta el diablo se habla bonito. Aleluya. Estamos, hermanos. Falda, fortuna. Amén.
Por eso es que mucha gente acá no viene a congregarse, porque se le da contra los que quieren enriquecerse, cuyo Dios es su vientre, que solamente piensan en lo material. Yo no estoy en contra que Dios bendiga financieramente a alguien. Si lo hace Dios, que sea Dios. Eso viene por añadidura, viene solito. Dios mismo lo trae. Pero si viene alguien influenciado por el evangelio de la prosperidad, donde yo tengo que estar afanado y preocupado, y hermano, lo que procuro en esta vida es enriquecerme, hacer plata, y se encuentra con una palabra que le dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, donde hunde a hombres en perdición. Eso le va a ofender. Eso le va a ofender, hermano. Amén. Y por eso no se congregan en un pastor así. Y fama. Amén. Vanagloria de la vida, donde se está exaltando al hombre y no a Dios. Y si se predica contra eso, ay, hermano, eso se ofende a más de un vanaglorioso. Dios tenga misericordia, ¿cierto, hermanos? Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Pero de los demás de ellos Dios no se agradó. Dios no se agradó de los demás de ellos. Del único que se agradó fue Josué y Caleb. Demás de ellos Dios no se agradó. Del pueblo de Israel, de esa generación, ni siquiera de Moisés, de Aarón, ni de María se agradó Dios. Dios no se agradó de Moisés ni de Aarón. ¿Y por qué? Porque Dios les dijo, cuando volvió el pueblo a tener sed, cuando el pueblo empezó a murmurar, ya Moisés y Aarón estaban con la paciencia, hermano, acabada. Hermano, porque uno de siervo de Dios tiene límites de paciencia. Hay veces yo entiendo a Moisés, pobre hombre. No es fácil, hermano, estar uno con un pueblo rebelde, hermano. Que por todo es un problema, hermano. Todo en el desierto. Aún el maná. ¿Y qué es eso? Amén. Seguro, hermano. Y ya hastiados de comer. Uy, no, yo quiero comer las zanahorias y los pescados de allá de Egipto. Devolvámonos, hermano. Y Dios proveyendo. Por todo le ponía problemas. Yo entiendo a Moisés y a Aarón, hermano. No es fácil. Lo que no entiendo es lo que ellos hicieron, porque ellos eran conscientes. Dios le dijo: háblale a la peña. O sea, no la golpee, porque ya la peña fue golpeada. Solamente háblale. Amén. Es que en un momento de rabia, hermano, en un momento de ira, cuando estamos, hermanos, nosotros desmotivados, con un pueblo desagradecido, ¿por qué vamos a golpear al Señor? Hablemosle a Él. Hablemos con Él. Y las aguas van a fluir. El Señor le dijo: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de ver a la congregación. Número 28. Pero Moisés reunió al pueblo con Aarón. Y Moisés y Aarón, porque ahí está hablando en primera persona plural. Dice Moisés, os, está incluyendo él y Aarón. Os, hemos de salir aguas de esta peña. Mire, la despreció, esta peña. Uy, hermano, y él sabía que ahí estaba Dios. Él sabía que ahí estaba Cristo. Amén. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación. Pero eso desagradó a Dios, hermano. Por muy desmotivados que estemos los siervos de Dios por la rebeldía y la murmuración, la desobediencia, la altanería, el irrespeto del pueblo, hermanos, tenemos que tener reverencia con el Señor. Amén. Y lo mismo usted, padre y madre de familia, con sus hijos, con su esposa. Por muy cargado que estemos, a Él se le respeta. A Él no se le puede golpear. Háblale. Si quiere, llore, pero no venga con ira. Amén. Si está sufriendo usted un ataque de alguien que lo está hiriendo, lo está lastimando, no regañe a Dios. Háblale. Y de la peña van a fluir aguas. Ya estoy terminando.
Por eso Dios le dijo a Moisés en el verso 12 de Números 20: y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Tremendo, hermano. Esa noticia afligió a Moisés, porque aquí nadie tiene corona, hermano. Por muy grande que sea el líder, por muy grande y alto en que esté, hermano, cuando Dios está en medio de una congregación, hermano, eso lo pone igualito que el otro. Amén. Lo baja de ese trono, hermanos. Y Dios le dijo a Aarón: será reunido ustedes a su pueblo, no entrará a la tierra que yo le dije a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandato en las aguas de la rencilla. No entrará. Hermano, no entró ni Aarón ni Moisés. O sea, con Dios no se juega, hermanos. O sea, yo les digo algo: todos hemos experimentado la gracia de Dios, todos hemos experimentado los beneficios de Dios, pero no todos vamos a entrar al reino de los cielos. No todos van a ser salvos, hermanos, porque no todo, de todo no está agradado Dios. Aquí lo más importante es que Dios esté agradado de mí. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Solamente Josué y Caleb entraron. Alabanzas a Jesús. Hebreos 4, termino con esto, verso 2 al 6. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, el evangelio. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Ellos la oyeron, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe. O sea, ya no creían que era la voz de Dios. Creían que era Moisés, creían que era Aarón. Cuidado, hermanos. Amén. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En el verso 6 dice: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Obviamente, si usted no cree que es palabra de Dios, no va a obedecer esa palabra, pero tampoco va a entrar al reino de los cielos. Dios tenga misericordia, hermanos, que aunque todos experimentaron la gracia de Dios, de todos nos agradó Dios, solamente de Josué y Caleb. Estamos en el desierto, amados hermanos. La iglesia está en el desierto en este mundo. Cada vez que la iglesia se reúne en la congregación, Dios mismo le habla y Dios le dice quién está aprobado y quién no está aprobado. Amén. Y si alguien no está aprobado, Dios le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, no serás enaltecido. Pero porque no has hecho lo bueno, el pecado está en la puerta y llama. Y Él te quiere gobernar, pero estás a tiempo para gobernarlo y hacer lo bueno. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos? Qué tremendo que el Dios de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos, que nos quiere llevar a la tierra prometida, a las mansiones celestiales. Pronto la trompeta va a sonar, pronto vamos a cruzar el Jordán, pronto vamos a entrar a la tierra prometida, donde hay leche y fluye miel, donde Dios va a estar con nosotros, enjugará toda lágrima. Aleluya. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos y sus hijas. Pongámonos en pie. Bendito sea tu nombre, Jesús.